Nuestro ponente invitado de hoy es el doctor Juan Ruiz de Gopegui, que nos va a hablar de la importancia del perfil de emergencia en facetas de porcelana, un concepto que ha desarrollado y ha publicado para conseguir tratamientos con facetas de porcelana 100% estéticos e integrados en las bocas de nuestros pacientes. Bienvenidos y bienvenidas al podcast del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región. Tenemos la suerte de contar hoy con un ponente muy especial, el doctor Juan Ruiz de Gopegui, que nos va a hablar de la importancia del perfil de emergencia en las facetas de porcelana. Juan, como primera pregunta, tú has sido uno de los desarrolladores del concepto del área de integración estética en carillas de porcelana. ¿Nos podrías hablar, en resumen, y que podamos entender qué es exactamente el EIA concepto, el área de integración estética? Bueno, pues esto es un concepto que publicamos ya hace unos años y básicamente consiste en una técnica diagnóstica que nos ayuda a establecer o localizar el perfil de emergencia ideal del diente que tú estés tratando, ya sea con carillas, con coronas o con implantes. Entonces, una vez que tú localizas este perfil de emergencia, lo que realmente estableces es el plano estético, ¿no? Es decir, a partir de ese momento donde has localizado ese perfil de emergencia, tus restauraciones van a funcionar estéticamente casi como un diente natural, van a quedar prácticamente invisibles, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que desarrollamos, porque sí es cierto que a nivel de literatura había un poco de falta de una referencia fija o una referencia estable, ¿no? Había mucha arbitrariedad en ese sentido. Y a la hora de tallar una carilla, está claro que cada parte de la carilla tiene un tallado especial. Este concepto, exactamente, ¿en qué parte del diente o en qué fase del tallado influye? El área de integración estética, tal y como está definido, está localizado principalmente en el tercio cervical del diente, que quizás es donde realmente se produce la integración estética, ¿no? Entonces, bueno, con independencia a la preparación que tú hagas, en donde tienes que ser especialmente cuidadoso es en localizar bien este perfil de emergencia en este área. O sea que, para ver si lo he entendido bien, evitaríamos de esa forma el tener restauraciones como sobrecontorneadas, ¿no? A nivel cervical, que son las que afectan también a la luz que da en el diente para que se vea de forma Sí, estética. bueno, no evitarlas, pero sí saber las consecuencias de si tú aumentas el volumen en esta zona, conocer las consecuencias que tiene a nivel estético. Es decir, en algunos casos, pues por ser más conservador o por necesidades del propio diente, pues igual necesitas dar más volumen en esta zona, pero tú ya sabes realmente que conforme des más volumen, mayor estética vas a perder, ¿no? En ese sentido. ¿Es un concepto únicamente de preparación del diente o también influye el material que utilicemos o es independiente del material que sea la carilla? En ese sentido, todo juega, ¿no? En el mismo plano, ¿no? Es decir, tú tienes que saber el material que vas a usar, tienes que conocer el cambio de color que quieres hacer y tienes que saber dónde está este perfil de emergencia y a partir de aquí, pues, calcular el espacio que tú necesitas para tu restauración. Muy bien, pues Juan, muchísimas gracias por haber colaborado en este podcast y esperamos que todo el mundo, después de ver esto, se anime a ver todos los podcasts que tenemos publicados en el colegio. Ahí os esperamos.